Bienvenido de vuelta a Stellar Eureka en español, donde destapamos las maravillas más fascinantes y más ignoradas del mundo. Durante miles de años, los vegetales han estado en el centro de la supervivencia humana, alimentándonos a través de estaciones, culturas y civilizaciones. Hemos explorado muchísimas frutas en episodios pasados, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente tus verduras favoritas? ¿Esa mazorca de maíz tan dulce o la humilde papa? No son solo comida, son historia, migración y misterio. Todo envuelto en un solo bocado. Muchas de las verduras más comunes de hoy antes fueron exóticas, raras o incluso malentendidas. A la papa alguna vez la culparon de la lepra. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. ¿Y la lechuga? En el antiguo Egipto era sagrada, asociada con la fertilidad y ofrecida en templos. ¿Listo para conocer las raíces ocultas detrás de los cultivos más icónicos del planeta? Vamos a excavar. ¿Te has preguntado si las zanahorias siempre fueron naranjas? Estas raíces comenzaron en la región que hoy conocemos como Afganistán e Irán, donde las variedades antiguas eran casi todo menos naranjas, muchas veces moradas, amarillas o blancas. Al principio, los agricultores las cultivaban más por sus hojas y semillas que por la raíz. Con los siglos apareció una mutación dorada, y la selección humana terminó dando origen a las zanahorias naranjas, dulces que conocemos hoy. Algunos dicen que los cultivadores holandeses popularizaron la zanahoria naranja como homenaje a la casa de Orange, aunque los historiadores todavía lo debaten. Para los siglos XVI y XVII, las zanahorias naranjas ya se habían extendido por Europa y más allá. No solo se volvieron un básico de cocina, también se convirtieron en símbolo de nutrición y buena vista. Aunque la idea de que mejoran mucho la visión nocturna se hizo famosa más por propaganda de la Segunda Guerra Mundial que por ciencia. Hoy las zanahorias aparecen en cocinas de todo el mundo, ralladas en ensaladas marroquíes, cocidas a fuego lento en curries de la India o confitadas en postres de Estados Unidos. Y si las zanahorias alegran el plato con color, el siguiente grupo de raíces tiene un talento distinto: hacerte llorar, y lo lleva haciendo desde hace milenios. Pocos ingredientes son tan antiguos y tan esenciales como la cebolla. Aunque las cebollas silvestres originales ya se extinguieron, la mayoría de historiadores cree que se domesticaron primero en Asia Central o Occidental, en lo que hoy sería Irán y Pakistán. Los registros arqueológicos sugieren que la gente ya cultivaba cebollas hace más de 7000 años, y no solo por sabor, también como medicina e incluso en rituales espirituales. En el antiguo Egipto, la cebolla simbolizaba la eternidad y se enterraba junto a los faraones para guiarlos en el más allá. Y mientras las civilizaciones crecían, este bulbo intenso también viajaba. Los romanos llevaron la cebolla por todo su imperio, y Plinio el Viejo llegó a afirmar que podía curar desde la tos hasta mordidas de perro. También se creía que ahuyentaba malos espíritus, y a veces la colgaban en casas como protección. Su estructura en capas la volvió un símbolo del cosmos y de los ciclos de la vida en muchas culturas. Y el ajo, el primo más ardiente de la cebolla, siguió un camino parecido. También originario de Asia Central, era querido en cocinas babilónicas y se usó durante miles de años en medicina tradicional china. Y se dice que se lo daban a los trabajadores que construían las pirámides, y más tarde Hipócrates lo elogió por sus poderes curativos. Hoy, ajo y cebolla dan sabor a platos en casi todos los continentes, de guisos rústicos a salteados chisporroteantes. Estos bulbos que antes eran humildes ahora sostienen la despensa del mundo. Pero después de tanto fuego y aroma, la siguiente verdura va por otro camino, más fresca, más crujiente y con una historia que se remonta a imperios antiguos. ¿Adivinas cuál? Hora de enfriar el asunto con los pepinos, ese fruto verde refrescante que muchos confunden con verdura. Los pepinos se cultivaron por primera vez hace más de 3000 años en la India, donde las variedades antiguas tenían un amargor que ayudaba a ahuyentar plagas. En el sur de Asia los domesticaron y pronto viajaron hacia el oeste. Encontraron fans en Egipto, donde se comían junto con melones y puerros, algo que incluso aparece mencionado en textos bíblicos. Los griegos y romanos también se enamoraron del pepino. Al emperador romano Tiberio le gustaban tanto que sus jardineros construyeron invernaderos móviles para asegurar suministro todo el año. En la Edad Media, se creía que el pepino bajaba la fiebre y calmaba la inflamación. Y para cuando Colón viajó a América, los pepinos iban en su carga. Los plantó en Haití en el año 1494, ayudando a expandirlos por el Nuevo Mundo. Hoy, los pepinos son ciudadanos globales. Aparecen en ensaladas y snacks de todas partes. Y China produce más de la mitad del suministro mundial. Ese crujido frío refresca desde encurtidos y tzatziki hasta agua saborizada y rollitos de verano.
Pero hasta el pepino más crujiente necesita un buen compañero. Lo que viene ahora es de hoja, antiguo y mucho más variado de lo que parece. Lechuga. Crujiente, fresca y en todas partes. De locales de hamburguesas a bistrot. La lechuga es una de las primeras hojas cultivadas por la humanidad. Su historia empieza en el Medio Oriente, pero fue en el antiguo Egipto donde realmente echó raíces. Alrededor del año 2700 a.C., los egipcios no la cultivaban solo para comer, la veneraban. Las lechugas altas y erguidas, que soltaban una savia blanca, se asociaban con Min, el dios de la fertilidad. Esas lechugas antiguas se parecían a la romana de hoy, y tiene sentido. Romana viene de los romanos, que adoptaron prácticas egipcias. Griegos y romanos usaban la lechuga como alimento y como medicina, creyendo que inducía el sueño o ayudaba a la digestión. El emperador Augusto incluso le atribuyó a la lechuga su recuperación de una enfermedad, y así se volvió un básico en la dieta romana. Para la Edad Media, las variedades ya se habían expandido por Europa y Asia, y fueron evolucionando hacia tipos como Butterhead, Crisphead y hojas sueltas. Hoy China lidera la producción mundial, pero la lechuga es verdaderamente global. Corona tacos, se mete en cocina francesa y también se saltea en cocinas asiáticas. Así que la próxima vez que veas esa hoja humilde en tu plato, recuerda, viene de un linaje digno de faraones. Y mientras la lechuga reinaba en capas verdes, el siguiente cultivo se levantó alto y delgado, y fue tan buscado que terminó en mesas reales por todo el mundo antiguo. Llega el espárrago, una de las verduras cultivadas más antiguas de la historia. Primero se recolectó en costas del Mediterráneo, y aparece en arte de templos del antiguo Egipto como ofrenda para los dioses. Con el tiempo, estos brotes verdes se ganaron el gusto de filósofos griegos, emperadores romanos y reyes franceses. Los griegos lo vinculaban con Afrodita, y los romanos se obsesionaron tanto que crearon flotas de espárragos para llevar tallos frescos a sus banquetes. El emperador Augusto incluso dejó una frase famosa: más rápido que cocinar espárragos, para resaltar lo rápido que debía prepararse. Y no era solo por sabor. También se le atribuían propiedades medicinales. Médicos antiguos lo usaban como diurético y como la lechuga como afrodisíaco. Tras la caída de Roma, su cultivo se redujo, pero no desapareció. Para los años 1400, monjes franceses ya lo cultivaban otra vez, y para los años 1500 reapareció en jardines ingleses. Hoy, el espárrago sigue siendo una delicadeza de primavera en gran parte del mundo, valorado por su crujido tierno y su sabor verde. Pero mientras este tallo se alza elegante, la siguiente verdura empezó como una maleza costera, antes de convertirse en una de las familias más diversas del plato. De lanzas reales a ingeniería botánica, conoce a la col silvestre, Brassica oleracea, ancestro de la col rizada, el repollo, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y más. Esta planta, tolerante a la sal, se aferraba a los acantilados rocosos del sur de Europa. Y luego, agricultores antiguos tomaron ese verde simple y con siglos de selección crearon verduras completamente distintas. ¿Quieres hojas grandes? Nace la col rizada. ¿Cabezas compactas? Eso es repollo. En Italia se valoraron los brotes florales tiernos, y así llegaron el brócoli y la coliflor. Más tarde, en Bélgica, se seleccionaron los brotes laterales y nacieron las coles de Bruselas. Otras ramas dieron el colinabo, por su tallo grueso, y la canola, por sus semillas ricas en aceite. Y el romanesco, con sus espirales fractales hipnóticas, es como una versión psicodélica de la coliflor. Para los años 1600, estos coles ya se habían expandido por Europa y más allá. Y en los años 1800, Jefferson llegó a plantar brócoli en Estados Unidos. Hoy, las brássicas aparecen en todas partes, en el kimchi coreano, el chucrut alemán, la ensalada de col estadounidense y hasta en mezze mediterráneo. Y donde antes se mecían pastos silvestres en valles de montaña, el siguiente cultivo se levantó para dominar campos en todo el planeta. Hoy es el alimento más cultivado de la Tierra. Al otro lado del Atlántico, una planta enorme estaba siendo transformada por manos humanas: el maíz. Domesticado hace alrededor de 9000 años en el sur de México, el maíz empezó como teocintle, una hierba silvestre con granos pequeños y duros. Con generaciones de selección cuidadosa, agricultores mesoamericanos lo moldearon hasta convertirlo en las mazorcas llenas y doradas que conocemos hoy. El maíz se volvió columna vertebral de la agricultura indígena y pieza central del famoso sistema de las tres hermanas, junto con frijoles y calabaza. Cuando llegaron los europeos, quedaron sorprendidos por este cultivo versátil y rendidor. Pronto, barcos españoles llevaron semillas de maíz por Europa, África y Asia. En África, el maíz prosperó donde el trigo sufría,
ayudando a estabilizar el suministro de comida. Para los años 1700 ya se molía para hacer polenta en Italia, se volvía papillas en África Oriental y se cocinaba al vapor en cocinas chinas. Hoy, el maíz es el grano más producido del mundo. Alimenta desde tortillas y palomitas hasta ganado, endulzantes y hasta biocombustible. Esa mazorca con mantequilla en una parrillada de verano se remonta a agricultores mexicanos antiguos que transformaron el teocintle silvestre en un básico global. El maíz puede ser rey en la agricultura moderna, pero el siguiente cultivo de raíz viajó todavía más lejos, ganándose un lugar en altares sagrados y en mesas de fiesta. Dulce, harinoso y sorprendentemente antiguo. La historia del camote, la batata, cruza océanos y civilizaciones. Se domesticó en Centro o Sudamérica hace más de 5000 años y se volvió alimento clave para muchos pueblos indígenas. Pero aquí viene lo increíble. Mucho antes de Colón, el camote de alguna forma llegó a Polinesia. Hallazgos arqueológicos en islas del Pacífico sitúan su presencia entre los años 1000 y 1100 después de Cristo. Y el nombre local Kumara se parece mucho a una palabra quechua, lo que sugiere contacto entre Sudamérica y navegantes polinesios. Ese viaje transoceánico ocurrió antes de la exploración europea y demuestra el alcance increíble de la navegación del Pacífico en tiempos antiguos. La teoría dice que navegantes polinesios pudieron llegar a América o encontrarse con pueblos sudamericanos en algún punto del Pacífico y regresar con esquejes para cultivarlos. Más tarde, en los años 1500, barcos españoles y portugueses llevaron el camote a África y Asia. China lo adoptó durante épocas de hambruna y hoy produce más camote que cualquier otro país, ya sea en puré en mesas de Día de Acción de Gracias, frito como camote en Filipinas o cocido al vapor en hornos hangi maoríes. Este tubérculo recorrió el mundo y se adaptó a culturas y cocinas muy distintas. Y ahora viene una planta de fuego que condimentó cada continente que tocó, más rápido de lo que cualquier explorador habría imaginado. Originarios de Centro y Sudamérica, los chiles se cultivaron por primera vez hace alrededor de 6000 años. Estas plantas del género Capsicum eran tan centrales en la dieta local que, cuando los europeos las probaron, quedaron en shock. Colón incluso las llamó peppers, porque el picor le recordó a la pimienta negra. Después de los viajes de Colón, los chiles se expandieron como incendio. Para mediados de los años 1500, comerciantes portugueses ya los habían llevado a África Occidental y a la India. Desde ahí explotaron por Asia, terminaron en sopas tailandesas, salteados de Sichuan y kimchi coreano. En Europa, variedades más suaves dieron origen al pimentón dulce y al pimiento morrón, mientras las picantes se secaron para hacer paprika en Hungría y también se usaron con fines medicinales en distintas culturas. Y no era solo sabor. Muchas culturas creían que los chiles curaban resfriados, alejaban males o despertaban el apetito. En India y el sudeste asiático se volvieron parte del día a día. Hoy se cultivan y se aman en todo el planeta, con China e India liderando la producción, y México destacando por su variedad. Morrón o chile, crudo o asado, cada bocado carga siglos de picante e historia. ¿Quién pensaría que un fruto nacido en selvas podía teñir de rojo las mesas del mundo? Y con eso llegamos al último cultivo de la lista, una raíz humilde que moldeó imperios, encendió revoluciones y todavía alimenta a miles de millones. Humilde pero capaz de cambiar la historia, la papa fue domesticada por primera vez en las tierras altas de Perú y Bolivia hace más de 7000 años. Agricultores andinos desarrollaron miles de variedades, moradas, doradas, rojas, y las preservaban como chuño, papa deshidratada por congelación, para sobrevivir inviernos duros. Exploradores españoles llevaron la papa a Europa en los años 1500, pero la aceptación fue lenta. Como pariente de la belladona y creciendo bajo tierra, la papa despertó sospechas. Algunos incluso creían que podía causar lepra, un mito extraño que se quedó por siglos. Para los años 1700, sin embargo, ya era un básico. En Irlanda, muchas familias rurales vivían casi solo de papa y leche, pero esa dependencia se volvió tragedia durante la Gran Hambruna de los años 1840, cuando un hongo arrasó las cosechas, causó más de 1 millón de muertes y obligó a una migración masiva. Aún así, la papa se expandió por el mundo, desde laderas del Himalaya hasta las llanuras rusas. Hoy es el cuarto cultivo alimentario más producido del planeta. La encuentras en ñoquis, samosas, pierogis, papas fritas, chips, incluso vodka. Pocas verduras han alimentado a tantos, o han dejado historias tan profundas a través de culturas y continentes. De los valles fértiles de Asia Central a los Andes cubiertos de niebla, la historia de las verduras es una historia de intercambio, transformación y evolución cultural.
Detrás de cada raíz humilde y cada hoja verde hay un legado moldeado por siglos de migración, cultivo e ingenio humano. ¿Alguno de estos orígenes o detalles te sorprendió? ¿Cuál te dejó pensando "no tenía idea"? Cuéntanos en los comentarios. Siempre nos gusta leer qué te voló la cabeza. Y si quieres una segunda parte con aún más historias sorprendentes del mundo vegetal, dinos qué te gustaría explorar después. Si este viaje por la geografía de las verduras despertó tu curiosidad, dale like, suscríbete y compártelo con otros curiosos. Siempre hay otra maravilla escondida en la naturaleza esperando a ser descubierta. Esto fue Stellar Eureka en español. Nos vemos en la próxima.